El planeta Tierra es un lugar mutante, cambiante, distinto cada día. Por el momento, el único lugar del universo en el que esta raza humana puede vivir. Pero si nuestro planeta es mutante, nosotros también debemos serlos para poder mantenernos con vida sobre él. Así es que, en millones y millones de años, pasamos de ser unas primitivas moléculas orgánicas a conformar agrupaciones de moléculas orgánicas que terminarían formando lo que hoy conocemos como células. Para ello necesitaron diferenciarse, con el único objetivo de mantener la vida. Esta misma estrategia la volverían a aplicar las células para agruparse en colonias y diferenciarse, unas, las más resistentes, en proteger a las demás ubicándose en el exterior, lo que posteriormente pasaría a conocerse como epidermis, las otras en el interior, procesando el alimento y aprovechando para desdoblarse y así hacer crecer a la colonia y formar con el tiempo nuevos organismos. Los organismos volveríamos a emplear las mismas estrategias para resolver el problema de supervivencia, teniendo como necesidad la supervivencia individual, pero sabiendo que esa supervivencia no se daría más que por un corto tiempo, la estrategia pasó a ser nuevamente la misma que la de las células, la reproducción. Transferir la información biológica que habíamos acumulado en nuestra propia vida a las generaciones siguientes. Pero ni aún con esto bastaba para lograr el objetivo. Frente a un ambiente externo cambiante, con inviernos, con sequías, con escasez de alimento, era necesario el reaseguro, el proveerse de las materias primas necesarias para la subsistencia en los momentos más críticos. Pero ya habíamos aprendido en nuestras etapas anteriores de la evolución que en forma individual no podíamos lograr nada. Hacía falta de la agrupación y la diferenciación, tal cual lo hacían las células. Los que tuvieran las mejores características físicas serían los encargados de defender al grupo y proveerlos del alimento de la caza de los animales más peligrosos. En tanto que el grupo con menores características físicas se encargaría de la recolección y la elaboración del alimento. El tercer grupo estaba a cargo de la reproducción y cuidado de las crías. Todos tenían claro que para su propia subsistencia hacía falta la supervivencia de la manada. Así es como, sin importar el lugar que ocuparan dentro del grupo, el sacrificio por los demás era algo que todos tenían presentes a la hora de actuar. La madre era capaz de dejar la vida por la cría. Quien hacía los trabajos manuales se esforzaba tanto como lo demandaran las necesidades del grupo, y quienes se encargaban de la defensa se cargaban sobre sus hombros la seguridad de la vida de todos los demás. La función de los ancianos, con sus experiencias ganadas, sus errores y sus aprendizajes, que ya habían pasado por todas las funciones de la manada, era la de alertar al grupo ante los inconvenientes. Esta función más tarde la cumplirían los científicos y sería clave para la adaptación a un mundo cambiante. Mientras las manadas fueron pequeñas, estos roles se cumplían a la perfección. Así, los líderes, los machos alfa, funcionaban de escudo y daban su vida para salvar las de todos los demás. Pero a poco de andar en la historia, los líderes se dieron cuenta de que podían utilizar a otros mejor dotados físicamente para que cumplieran ese rol por ellos. En todo caso, si la acometida no tenía éxito, podían darse la chance de volver en otra oportunidad a cumplir con éxito la misión. Lo que seguramente no desperdiciarían serían los honores que la manada le rinde por cumplir con estos roles. Los mejores utensilios, las mejores hembras, los mejores alimentos, los podían seguir gozando como de costumbre, cuando la manada le brindara su diezmo o sus impuestos, y en todo caso el sobrante, lo que ya no pudiera guardar en sus arcas, se lo devolvería con generosidad. La historia está plagada de reyes y emperadores que se olvidaron de la ayuda mutua y del sacrificio por la manada. Pero el alimento se degradaba y las tierras eran invadidas, así que lo único que se mantenía perpetuo era el dinero. Aquí los que tomaron un rol fundamental fueron los depositarios de ese dinero, los banqueros y prestamistas. Estos prontamente tomaron el poder
y con acuerdos como el de Bretton Woods en 1944, donde dejaron de lado al patrón oro para poder imprimir todo el dinero que quisieran, lograron hacer la suficiente cantidad de préstamos como para que todos los habitantes del mundo seamos deudores a partir de allí. Ahora la manada ya no tendría que producir el alimento, tendría que trabajar para las empresas que le brindarían el alimento. Comienza una carrera que deja en la actualidad a solo 52 personas en el mundo con un capital igual al que poseen todo el resto de los habitantes del planeta, 7.500 millones de habitantes. La concentración de la riqueza se había logrado. Familias como los Rothschild, ligada tempranamente a la muerte del presidente Lincoln, quien, en oportunidad de tener que salvar las deudas de su país, emitiera dinero de su propio Banco Nación en lugar de tomar deuda de los bancos privados. O los Rockefeller, que se iniciaran con bancos y con refinerías de petróleo y que más tarde estarían vinculados a cuanta guerra se originara en el Medio Oriente. O los Morgan, relacionado con todos los bancos mundiales y que en su momento estafara a Tesla prometiéndole la financiación de un sistema de energía gratuita para el mundo y a poco tiempo de andar se quedó con todas las patentes de este. Podríamos encontrar similitudes en las familias Warburg, Moses, Kunlove, Lazard. Otros llegaron a concentrar dinero hace pocos años, como por ejemplo Bill Gates, conocido por estafar a sus compañeros de trabajo o por múltiples causas de monopolio de su software en todo el mundo. Lo cierto es que, conociendo o no la cara de los dueños de las riquezas, el mapa de la concentración del dinero ha quedado distribuido en un sinnúmero de marcas, de productos que todos debemos comprar para mantener nuestra vida. Y mientras que gracias a la decisión de empresas internacionales como Monsanto, un tercio de América Latina es sembrada con semilla transgénica, para lo cual hubo que talar todos los bosques, las empresas mineras hicieron algo similar con otros tantos sectores. El argumento es bastante válido. Hay que producir alimento para los 7.500 millones de habitantes del planeta. ¿Pero verdaderamente le hace falta alimento al planeta? Según la Organización de las Naciones Unidas, el 30% de la oferta alimentaria mundial se desperdicia. 795 millones de personas sufren hambre actualmente. 54% de lo que se desperdicia es en la producción, en la manipulación y el almacenamiento. El 46% en el procesamiento y distribución del consumo. Todas cosas evitables. Si solamente reaprovecháramos el 50% de lo que hoy estamos tirando, se acabaría el hambre en el mundo. 1.000 millones de personas comerían. La pregunta que nos podemos hacer entonces es: ¿por qué se tira el alimento? ¿Por qué en lugar de ir a quienes lo necesitan, va nuevamente a la tierra? La respuesta es bastante sencilla. Si el alimento va a la tierra, si el alimento escasea, aumenta la demanda y con ello las ganancias de quienes lo tienen todo. Pero el problema no se soluciona solo con la redistribución. Para el 2011, según la Organización de las Naciones Unidas, éramos 7.000 millones de habitantes. Está previsto que para el 2024 seamos 8 millones y para el 2042 9 millones de habitantes, con lo que llegaríamos casi al límite de la sostenibilidad del planeta. Si miramos la distribución de cuáles son los países que aumentan más la población, notaremos que los países desarrollados mantienen bastante constante su cantidad de población, mientras que los países en desarrollo llevan una curva de aumento muy pronunciada. Si los países en desarrollo son los que tienen más problema alimentario,
A esto le debemos agregar que ahora, al aumentar la cantidad de población, la superficie por persona para producción va disminuyendo. La pregunta que se nos ocurre hacer es: ¿qué tienen pensado nuestros líderes para solucionar estos problemas? Debo hacer un silencio para leer las declaraciones de Christine Lange, la directora general del Fondo Monetario Internacional, representante de todos los banqueros que acabamos de mencionar. O quizás sea más importante leer las declaraciones que en una cena con embajadores en la Organización de las Naciones Unidas hiciera David Rockefeller. O la opinión vertida por Carlos Slim al respecto. O lo ocupado que está Bill Gates tratando de resolver estos problemas. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. No entiendo cómo se puede mejorar la salud y reducir la población. Mi abuelo era médico cirujano y nunca me voy a olvidar del día en que me dijo: un cirujano es una persona que tiene la vida de alguien en sus manos. Cuando mi abuelo empezó a operar, aún no se había descubierto la penicilina, por lo cual el destino de la operación y del paciente no dependía totalmente del cirujano, sino de las posibilidades de que hubiera alguna infección dando vueltas. Mi abuelo vivió un momento bisagra para la medicina, porque a partir de la aparición de los antibióticos no solo se pudieron realizar operaciones, sino que se pudieron curar accidentes, realizar trasplantes. Solamente en la Segunda Guerra Mundial, la penicilina permitió salvar las vidas de 6 millones de heridos. La resistencia a los antibióticos es una consecuencia inevitable del uso de los antibióticos. Pensemos que la producción mundial de antibióticos es de 100.000 toneladas por año. Esto equivale al peso de un crucero de 300 metros de largo y 7 pisos de alto. 2/3 partes de esta producción se dedican para el mejoramiento de animales. Solamente el resto se utiliza para salud humana. Y de esa parte que se utiliza para salud humana, la mitad se usa para tratar resfríos o gripes, que son enfermedades virales y que no necesitan antibióticos. Esto significa que año a año estamos usando decenas de miles de antibióticos para cualquier cosa, diseminándolos en el ambiente. Y en ese proceso lo que estamos haciendo es seleccionar a las bacterias más aptas para sobrevivir. O sea que estamos acelerando su evolución. Entonces nos tenemos que preguntar ¿de qué manera nosotros estamos corriendo esta carrera de evolución con las bacterias? Acá vamos a ver un experimento en el laboratorio de Roy Kishon y en Harvard, en el cual en esa mesa que están viendo se siembran bacterias en la punta. En la punta de esa mesa se puede ver inicialmente donde dice 0 no hay antibiótico, y yendo hacia el centro va aumentando paulatinamente la cantidad de antibiótico. Cuando sembramos las bacterias originalmente, vemos que crecen, obviamente, en la zona donde no hay antibiótico. Pero luego, solo es cuestión de tiempo y esperar que estas bacterias comiencen a mutar, a adaptarse
y crecer hasta las zonas internas. Este video que están viendo les muestra de qué manera en solo 11 días las bacterias lograron adaptarse a una concentración 1000 veces más alta de antibiótico. ¿Y cuál es nuestra velocidad? Nosotros tardamos 15 años para desarrollar un antibiótico nuevo. Entonces significa que no hay forma que le podamos ganar esta carrera a las bacterias.